Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy, como ya habrán imaginado por el título, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades turcas, específicamente en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos tiempos: las declaraciones de Can Yaman y la contundente respuesta de Demet Özdemir. Prepárense porque esto promete ser jugoso e inesperado. Sé que muchos de ustedes son grandes seguidores de estas dos estrellas, y es normal, son talentosos, carismáticos y han conquistado corazones en todo el mundo con sus actuaciones. Así que antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Ahora sí, vamos de lleno al tema. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de intensos rumores y especulaciones. Desde que protagonizaron juntos Erkenci, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron de su dinámica, y la esperanza de que su amor en la ficción trascendiera a la vida real se volvió casi una obsesión para muchos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas. Hemos visto cómo han pasado de ser una pareja soñada por el público a tener, al parecer, una relación tensa, e incluso, según los últimos acontecimientos, una comunicación bastante directa y, como dice nuestro título, contundente. La chispa que encendió todo este debate reciente fueron unas declaraciones de Can Yaman, que, según se interpretó, apuntaban directamente a Demet Özdemir. En estas declaraciones, Can, quien se encuentra disfrutando de un gran éxito internacional, especialmente en Italia, donde ha participado en diversas producciones y hasta en un reality show, hablaba sobre la fama, las relaciones y, de forma bastante clara, sobre su experiencia pasada en Turquía. Se rumorea que Can Yaman hizo comentarios que sugerían una cierta decepción o desilusión con algunas experiencias en su país natal, y que estas experiencias, de alguna manera, estarían ligadas a personas con las que trabajó anteriormente. Lo interesante es que en este contexto, muchos medios y seguidores interpretaron que sus palabras se dirigían, intencionadamente o no, a Demet Özdemir. Las frases que se le atribuyen a Can, y que generaron revuelo, hablaban de cómo la industria turca a veces puede ser tóxica, o cómo él sentía que no siempre se valoraba su trabajo o su persona de la manera correcta. Y por supuesto, dada la historia de ambos y el cariño que el público les profesaba, la conexión con Demet Özdemir fue casi inmediata. Muchos pensaron: Can está desquitándose de algo que pasó con Demet, o seguro se refiere a cómo terminaron las cosas entre ellos. Y aquí es donde entra la parte que realmente nos sorprendió. Porque cuando una figura pública hace comentarios que parecen críticas o alusiones a otra, uno esperaría una respuesta diplomática, quizás un "no quiero hablar de eso", o un silencio prudente. Pero Demet Özdemir, conocida por ser una actriz muy profesional y reservada, dio un paso al frente y respondió de una manera que pocos esperaban. Según lo que se ha reportado y compartido en las redes sociales y en varios portales de noticias del corazón, Demet Özdemir no se anduvo con rodeos. Ante la ola de interpretaciones y las preguntas de la prensa, ella habría dicho algo que dejó a todos boquiabiertos. Ella aparentemente respondió a Can Yaman de forma muy directa, sin rodeos y, podríamos decir, con una firmeza admirable. Las palabras exactas pueden variar en las diferentes traducciones y reportes, pero el mensaje central era claro: Demet no se iba a quedar callada ante insinuaciones que pudieran afectar su imagen o su carrera. Se dice que Demet Özdemir respondió algo así como: si Can Yaman tiene algo que decir, que lo diga claramente y de frente, sin indirectas. No me gusta que se hagan ataques velados o que se hable de forma ambigua. Imagínense la escena. La prensa esperando la respuesta típica y Demet directa al grano. Esta respuesta de Demet fue aplaudida por muchos de sus seguidores, quienes la vieron como un acto de valentía y de defensa personal. Lejos de achicarse, demostró que tiene carácter y que no está dispuesta a ser el blanco de comentarios que puedan malinterpretarse o que se usen para generar polémica sin fundamento real. Otros, sin embargo, vieron esta respuesta como una confirmación de que había habido problemas entre ellos en el pasado, y que ahora las tensiones resurgían. La contraargumentación es que si no hubiera nada que ocultar o algo que defender, ¿por qué reaccionar de forma tan contundente? Lo interesante de esta situación es cómo refleja la dinámica de la fama y las relaciones públicas en el mundo del entretenimiento. Cada palabra, cada gesto, cada entrevista, es anal. Izada al microscopio por miles, a veces millones de personas.
Y cuando dos figuras tan populares como Can Yaman y Demet Özdemir están involucradas, el nivel de escrutinio se multiplica exponencialmente. Podríamos especular durante horas sobre las verdaderas intenciones de Can Yaman. ¿Estaba realmente atacando a Demet, o estaba simplemente desahogándose sobre experiencias generales en la industria turca? ¿Fueron sus palabras malinterpretadas por los medios y los fans? ¿O estaba, de alguna manera, intentando llamar la atención de Demet a través de una indirecta pública? Y en el otro lado, la respuesta de Demet Özdemir. ¿Fue un simple acto de defensa ante lo que ella percibió como un ataque? ¿O fue una forma de poner fin de una vez por todas a cualquier tipo de especulación o sombra que pudiera rodear su relación pasada con Can? Lo que es innegable es que esta controversia ha reavivado el interés del público en la relación pasada entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los viejos fans suspiran por los recuerdos de Erken Cikus, mientras que los nuevos seguidores se enganchan a la intriga de este drama moderno entre celebridades. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, a menudo solo conocemos la versión pública de los hechos. Las relaciones personales son complejas, y lo que sucede detrás de las cámaras o en la intimidad de los famosos es algo que en la mayoría de los casos, nunca sabremos por completo. Sin embargo, este intercambio, real o interpretado, nos deja algunas lecciones interesantes. Por un lado, la importancia de la comunicación directa. Demet Özdemir, con su respuesta, eligió la claridad. Por otro lado, nos muestra cómo las palabras pueden tener un gran poder, y cómo los medios y las redes sociales pueden amplificar e incluso distorsionar un mensaje. Y para Can Yaman, esto puede ser un recordatorio de que incluso en el exilio profesional o en una nueva etapa de su carrera, el pasado y las relaciones que forjó en su país natal siguen teniendo un eco. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet Özdemir demostró tener una gran personalidad y firmeza al responder de esa manera. Fue una respuesta inesperada, directa y sin duda contundente que capturó la atención de todos y generó un debate muy interesante. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que las palabras de Can Yaman se dirigían realmente a Demet Özdemir? ¿Les sorprendió la respuesta de ella? ¿Les parece que ella actuó correctamente al ser tan directa? Nos encantaría saber sus opiniones. Hemos llegado al final de este análisis sobre las recientes declaraciones y respuestas en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos visto cómo un comentario, quizás una indirecta, puede desatar una tormenta de especulaciones y reacciones. La respuesta de Demet fue sin duda el punto álgido, demostrando carácter y transparencia. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo para ustedes. Ha sido fascinante desentrañar este tema que tanto ha dado que hablar. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más interesante y actual. Ahora, queremos escuchar de ustedes. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenos qué opinan sobre todo esto, si tienen alguna otra teoría o si simplemente quieren saludar. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estas estrellas turcas, para que todos estemos al tanto de esta interesante historia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Los esperamos con más sorpresas y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.